Vamos, después lo que tendremos es evaluar cuáles son las frecuencias, el número de eventos. Es decir, nosotros aquí podemos, ahí está, podemos ver cuál es la frecuencia de cada uno de estos eventos. Es decir, para toda esta serie de años o de volúmenes anuales que escurrieron en Chacabuquito, ¿cuántos están en un rango de 0 millones a 500 millones de metros cúbicos? Pues nada más fueron 5 eventos. De 500 a 1000, ¿cuántos años fueron en ese? 38. Es donde tenemos más números de eventos. El siguiente será de 1000 a 1500, 15 eventos, de 15000 a 2007 eventos y así, ¿no? Estas serán la frecuencia. Probabilidad realmente es súper sencillo. Es nada más es contar y hacer divisiones. La verdad es que la probabilidad es que uno cuenta eventos y los divides entre el total. Es relativamente sencillo, o sea, hay que ver qué eventos contamos. Esta tablita pues se puede ver en este histograma, ¿no? Si dividimos estos valores en, bueno, nuestra muestra en este caso es 68, tenemos 68 eventos, y si dividimos esta frecuencia, cada uno de estos eventos, entre el número total de eventos, pues nos da la frecuencia relativa. Es sencillo. Aquí quizá, para no esconderme atrás de los números y todo, lo que nosotros queremos saber es cuáles son los eventos que ocurren de forma más frecuente. Pues los que ocurren de forma más frecuente son estos, los de 500 a 1000. El 56% de las ocasiones, el Chacabuquito va a pasar esta cantidad de agua por año. Y le empezamos a ver qué cosas ocurren en otros valores, ¿no? Ahora, esa frecuencia que calculamos relativa, que era dividir el número de eventos entre el número total, pues es la probabilidad de que suceda ese evento en específico, ¿no? Y aquí, recordando que pues la suma de las probabilidades tiene que dar igual a 1, ¿no? Entonces, básicamente esto es como el concepto básico de probabilidad. Si se dan cuenta, esto que hice aquí es solamente una variable. O sea, estamos viendo la variable que estoy aquí analizando es el caudal. Estoy viendo estoy analizando la probabilidad de qué volumen va a pasar en cada año. ¿Qué pasa si ahora intento meter dos variables? Y en este caso, las variables que quiero meter es ¿qué pasaría en el año siguiente considerando los valores de este año? Esa es una probabilidad condicional. O sea, lo que digo es, dado que en este año a finales de diciembre tengo un volumen de tanto, y creo que aquí el año, Javier, ¿cómo consideramos el año hidrológico? Corrígeme, por favor. De abril a marzo. Dado que estamos el 31 de marzo y que al final del 31 de marzo tenemos este volumen, ¿cuál es la probabilidad de que tenga de 0 a 500 o de 500 a 1000 o de 1000 a 1500 en el próximo año? Básicamente lo que hago es todos los 31 de marzo nos paramos ahí y vemos qué es lo que puede pasar el siguiente año. Básicamente, imagínense que, bueno, ahorita vamos a analizar este rango de 0 a 500, ¿vale? Solamente han ocurrido estos 5 eventos. Ustedes ven que estos 5 eventos son los únicos 5 años que en la cuenca hubo de 0 a 500 años de volumen total. Entonces, dado que estoy aquí, ¿qué es lo que pasaría en el siguiente año? Ah, bueno, pues en uno de los siguientes años estuvo de 500 a 1000. En otro año estuvo de 1500 a 2000. En este estuvo de 0 a 500 y en este estuvo de 500 a 1000. Si se dan cuenta, nada más estoy contando, dado que este año fue de 0 a 500, ¿qué es lo que pasó en el siguiente año? ¿En qué rango caigo en el siguiente año? Básicamente eso que estuve haciendo es esta tablita. Dado que estuve en estos eventos de 0 a 500, ¿cuántas veces en el siguiente año estuve en este rango? Y así sucesivamente, de 500 a 1000, tres eventos. El número total de eventos sigue siendo 5. Nada más que estoy viendo qué está pasando en el futuro. Lo mismo puedo hacer con estos eventos de 500 a 1000, de 1000 a 1500, de 1500 a 2000. Aquí lo que estoy tratando de hacer es construir esta bolita de cristal. Construir
de acuerdo a las estadísticas, qué es lo que ocurrió, entender qué es lo que ocurrió de forma histórica. Esta es la frecuencia. Nuevamente, la frecuencia la podemos convertir en probabilidad, pues cuando dividimos cada uno de los valores, el 1 entre el 5, el 3 entre el 5, el 1 entre el 5. O sea, cada vez que dividimos cada uno de estos valores entre el total, y pues ya nos da las probabilidades, ¿no? Aquí quizás lo que sería importante ver es que cuando tenemos caudales bajos, de 0 a 500, la mayoría de las veces, el siguiente año es de 500 a 1000, o sea, se recupera un poco la cuenca, se va para arriba. Sin embargo, nos puede pasar, o sea, ese es el 60% de las ocasiones. El 20% nos puede ir peor y el 20% nos puede ir mejor. Eso es el análisis de riesgo, el nosotros entender, debido a ciertas condiciones que tenemos ahorita, qué es lo más probable que ha pasado y qué tan bien y qué tan mal nos puede ir. Y al final esto es para tener la toma de decisiones, ¿no? Que ustedes tengan una toma de decisiones. Al final esta probabilidad la podemos hacer, el riesgo es hacerlo esto de forma acumulada. Es decir, ir viendo qué tan seguro o qué tanta certeza tengo que vaya a ser 500 o mayor, 1000 o mayor. Este se ve así. Básicamente, ay, se me perdió el mouse, aquí estoy. Cuando tengo un año, en el año actual estoy en este valor, en de 0 a 500, existe el 80% de probabilidades de que el flujo va a ser de 500 o más arriba. Y luego, o que vaya a ser 20% de que sea de 1000 unidades o arriba. Cuando ustedes piensen, cuando ustedes están trabajando en la cuenca y cada año, otra vez el 31 de marzo, ustedes dicen, ¿cómo vamos a planear para el siguiente año? Esta información les puede ser útil para decir, bueno, mira, sabemos que cuando menos nos van a llegar 500, pero es muy poco probable que se vaya el caudal de 1000 adelante. Y bueno, aquí habría que hacer una división más de 500, 600, 700, 800 para ver cuál es el umbral en donde las probabilidades bajan. Y también ustedes cuál es el riesgo que quieren tomar. Es decir, aquí aunque ustedes digan, bueno, pues sabes que voy a planear con 500 para un volumen de 500 millones de metros cúbicos. Existe también la probabilidad de que falle, de que les caigan menos de 500. Esa probabilidad es del 20%. Y ese es el riesgo que ustedes toman. El riesgo de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a tener un riesgo del 20% y planear sobre 500. O yo estoy dispuesto a tener un riesgo del 80% y planear con 1000 unidades. Básicamente, esto es el análisis de riesgo. Y aquí, bueno, pues ahorita Javier les va a platicar el análisis que hicimos justamente para aquí, para Chacabuquito. Pero para nosotros, o para mí la idea es como, esta es la parte más avanzada o ya más en la lanza de punta de planeación. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos analizando con ustedes el riesgo y cuáles son las distintas opciones y viendo si el sistema tiene memoria para trabajarlo. Aquí ya estamos en la parte ya del final de ver cómo puedo analizar la historia hidrológica, ¿no? Para ver qué puede pasar. Entonces, de aquí, Javier, creo que ahora sí te toca para explicar lo que hicimos, el trabajo que hicimos. Gracias, Sam. Bueno, en función de lo que explicaba Sam en relación a la utilidad de este análisis del riesgo, hay algunas preguntas de investigación, preguntas de trabajo que surgen, digamos, ¿ya? Y yo creo que la primera es si el caudal del próximo año hidrológico ya se relaciona con el que está ocurriendo hoy, por ejemplo, el de este año, ¿ya? Si hay una correlación, ¿ya? Lo otro es si también existirá una correlación en relación al caudal que va a tener una estación fluvimétrica o una cuenca en la temporada de estiaje, ¿ya? Con la temporada de lluvia, ¿ya?
Y en función de eso, un poco más cuantitativo, surge la pregunta de cuánto sería el caudal o el volumen, ¿ya?, esperado para el próximo año hidrológico en función del presente. Eso tiene relación con la pregunta 1. Y cuál sería el caudal o el volumen esperado para la próxima temporada de estiaje, que tiene relación, digamos, con donde se produce la temporada de riego en la cuenca del río Concagua, ¿ya?, pero en función del caudal de la temporada de lluvia, ¿ya? Entonces lo que se hizo fue analizar la data de caudal, digamos, de descarga en las estaciones de GA Aconcagua en Chacabuquito, Aconcagua en San Felipe y Aconcagua en Romeral. ¿Ya? Se analizó el caudal promedio mensual considerando un periodo de registro desde el año 50 hasta el 2019. ¿Ya? Con la función de poder hacer este análisis de riesgo y poder estimar algunos parámetros, algunos porcentajes y correlaciones que se relacionan precisamente con este tipo de proyecciones de volumen, ¿ya?, y de caudal. Cuando se hace la correlación, por ejemplo, para Aconcagua en Romeral, ¿ya?, considerando el volumen, digamos, acumulado durante el año hidrológico, ¿ya?, y eso se relaciona con el volumen acumulado en millones de metros cúbicos, digamos, porque es bastante agua, ¿ya?, con el volumen, como indicaba, del año hidrológico siguiente, ¿ya?, se observa, bueno, que hay una correlación. Sin embargo, obtuvimos un coeficiente de Pearson de 0,1. Es decir, que estas variables al parecer no están relacionadas o son, por así decirlo, independientes, ¿ya? Pero en caso contrario, cuando se agrupa todo el volumen acumulado durante la temporada de lluvia, ¿ya?, y también se agrupa todo el volumen acumulado durante la temporada de estiaje, y se relacionan ambas series de tiempo de volumen acumulado, ¿ya?, se logra una correlación de Pearson de 0,57. Es decir, que al parecer para Aconcagua en Romeral, el volumen acumulado durante un año hidrológico y el siguiente, ¿ya?, no están fuertemente relacionados de manera estadística, y por ende, como comentaba, se pueden considerar como independientes, ¿ya? Ahora, con relación a la estación de Aconcagua en Romeral, está sometida a un componente nivo pluvial. Ernesto me dice que quiere levantar la mano. Sí, me permitís, no sé si vale. Sí. Es que entiendo que en Romeral está influenciado por los turnos, ¿vale?, del fin de semana. Y entiendo que San Felipe también. Y además hay una componente que son datos que no están en régimen natural, las estaciones. Por ejemplo, hay una componente, por ejemplo, de la primera sección que este año ha mejorado, con sus compuertas automatizadas, ha mejorado mucho más su gestión y ya no pasa tanto agua, ¿no? Entonces, no sé si al final este análisis es consistente hacerlo en San Felipe y Romeral. Lo que sí es más consistente hacerlo en Chacabuquito, ¿no? Claro, eso también, es mi... claro. Sí, ya. Pero esa es mi duda, ¿no? Porque lo que sobre todo pasa en San Felipe y lo que pasa en Romeral está muy influenciado ya en función de las operaciones o de los turnos, de las reglas de operación, las mejoras de las secciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Solamente eso. Que a lo mejor estoy equivocado, pero era lanzar esa duda, esa cuestión. Sí, creo que... Sí, efectivamente, Ernesto. Bueno, la idea es que obviamente la cuenca Aconcagua es una cuenca sometida a un estrés entrópico, digamos, pero igual la idea sería tomar esta data desde el año 50, que seguramente ya operaban muchos de los sistemas de las respectivas juntas de vigilancia, pero igual es interesante hacer análisis en el sentido de cómo se ha ido comportando la cuenca, digamos, de manera histórica. Es decir, no tenemos esta bolita de cristal, pero sí podemos mirar el pasado y podemos tener algún grado de certeza de cómo se nos vendría la temporada de riego, por ejemplo, como en Romeral, entendiendo que como indicas tú, es una sección una sección de aforo que está influenciada de acuerdo a la regla de distribución del agua. Sí, y si pasas a la siguiente, ándale.
Esta era la primera era en Romeral, ahorita en Chacabuquito, pues la correlación por temporada se incrementa, ¿no? Es 0.77. Y ahí es donde sí te dice que aquí hay una más fuerte relación que en la otra, que como dices tú, Ernesto, ya está manejada de forma humana, ¿no? Claro, y también Aconcagua en Chacabuquito, de las que mencionaron esto, es la que se encuentra lo más cercano, tampoco en un régimen netamente natural, pero sí lo más cercano a este régimen natural, sin intervención, ¿ya? Y se observa igual este comportamiento nival, ¿ya? Que al parecer los pics se observan en los meses los meses estivales, en diciembre en este caso, ¿ya? Javier, perdona. Sí, Kurt, creo que está... Sí, adelante, Kurt. Puedo preguntar, oye Javier, mira, yo soy un alumno un poco más lento, pero la correlación de Pearson, lo que quiere demostrar si existe, y eso es lo que me gustaría entender mejor, si existe una correlación entre lo que corrió un año respecto del año anterior, ¿eso es lo que está correlacionando? Y si fuera así, si puede explicar en 3 palabras por qué una temporada anterior puede correlacionar a la siguiente en términos de volumen de metros cúbicos por año. Eso es lo que te quería preguntar. Correcto, ahí sí, o sea, estamos correlacionando lo que pasó este año con el pasado, ¿no? O sea, como que desfasamos o mueves las series de tiempo un año y o sea, la copias y luego la mueves un año. Claro. Y lo que te está diciendo, o el primer idea es algo de lo que pasó este año o de lo que pasa en los años pasados, ¿me ayuda a saber qué es lo que puede pasar en el siguiente año? Esa es la pregunta. Perfecto. Y una de las formas más fáciles de saber si existe o no, pues le corres una correlación y ves qué tanto se relaciona un año con el otro. Y eso pues te va a decir, como ahorita, ¿no? En la temporal es de 0.77, cercana a 1. O sea que sí se están, cuando tuviste un año con mucho caudal en el periodo de lluvias, tu caudal del periodo de secas también es alto. O sea, sería ahí, por ejemplo, el piquito ese después de 1950 en la gráfica superior derecha, ¿no? Te vas dando cuenta que siguen la misma tendencia. Cuando uno sube, el otro sube. Cuando uno baja, el otro baja. Eso es en la temporal, en la estacional no. Y aquí lo que tratamos de hacer es ver con la información hidrológica que tenemos si tienen la suficiente huella estadística para empezar a hacer inferencias, qué es lo que va pasando en los siguientes. En este caso son 6, 8 meses. En el caso anual, pues sería de un año. Es básicamente lo que estamos haciendo. Samuel, perdona, a mí lo que yo tengo, no entiendo muy bien la diferencia entre la correlación anual y la correlación por temporada. Ya. Lo que pasa es que es la ventanita que utilizamos. En la anual tienes tus dos series de tiempo, bueno, tienes una serie de tiempo anual y pones en la siguiente columna la misma y la desfasas un año. Y entonces haces la correlación de esos pares, ¿no? O sea, estás viendo cómo se correlaciona un año desfasado con el otro. Y el de la temporada, básicamente, ¿de qué meses a qué meses utilizamos, Javier? Utilizamos de abril a... De abril a septiembre, me parece mucho. De abril a septiembre y lo que sigue. Y de octubre a marzo. De octubre a marzo. Entonces, de abril a septiembre vimos qué volumen escurría ahí. Y luego de octubre a marzo también sumamos esos volúmenes y vemos si seguían la misma tendencia, si iban subiendo y bajando, ¿no? Y en ese caso sí tienen mayor correlación. O sea, cuando uno es alto, el otro es alto. Cuando uno es bajo, el otro es bajo. Como que siguen la misma. Eso es básicamente, Ernesto, más o menos me expliqué. Sí, sí. Ernesto, lo que sí, siempre en volumen, siempre en volumen en millones de metros cúbicos por temporada, en este caso, ya sea de lluvia o de estiaje. Bueno, para San Felipe es la misma metodología, digamos, se agrupa toda la data por año, ya por año hidrológico, de abril a marzo, y también por temporada de lluvia y por temporada de estiaje, y se procede a hacer esta correlación, ¿ya? Y también se observa que la correlación por temporada, ¿ya? Es mucho mayor que la correlación por año, es decir, que el volumen de un año, ¿ya?
no se, por ejemplo, del presente año no va a ser independiente, ¿ya?, estadísticamente del volumen del próximo, ¿ya? No así el volumen acumulado desde abril a septiembre versus octubre-marzo, que va a tener una mayor correlación, en este caso de un 0,68. Ahora, ¿cómo trabajar con esta data? ¿Ya? Perdona, Javier. Sí, Perdona. adelante. Perdona. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de 70 años, ¿no? De análisis. ¿Por casualidad se hizo algún análisis de los últimos 30 años como para ver si esto cambia? ¿O siempre se trabajó con los 70 años? Se tomó, claro, se tenía la data mensual desde el año 50 y se trabajó con eso, entendiendo que obviamente ha cambiado un poco Sí, podemos hacer ese análisis y esa es parte como del por qué queremos presentarles este análisis, para que ustedes, pues para resumir su retroalimentación y nos dijeran hacia dónde podemos también, qué análisis ustedes están interesados. Entonces sí, claro, lo podemos hacer. Ya, gracias, Samuel. Sí, porque como ha cambiado el mundo, eso es. Gracias. Ya, bueno, cuando se plotean como gráfico de dispersión, el volumen siempre ahora por temporada de lluvia versus temporada de estiaje, se observa también que la estación Aconcagua en Chacabuquito, tal como decía Ernesto, es la que posee mayor correlación entre los volúmenes acumulados durante la temporada de lluvia versus los volúmenes acumulados durante la temporada de estiaje. De ahí asumimos que también eso es producto de este régimen natural, o mayoritariamente natural, que rige en Aconcagua en Chacabuquito. No así, por ejemplo, en Aconcagua en Romeral, también como indicaba Ernesto, ahí se obtuvo una correlación por temporada mayor a la anual, pero de 0,57, y en Aconcagua en San Felipe de 0,68. Es decir, que en este caso es Chacabuquito y San Felipe son las estaciones cuyos volúmenes acumulados por temporada, digamos, se correlacionan mucho más. Bien, perdona. ¿Este modelo te segmenta o saca los outliers o no? Porque no, no, ahorita que estábamos en la anterior, no hicimos no quitamos los outliers. Sin embargo, como ahorita era la primera prueba de concepto, ¿no? El proof of concept. Ya, disculpa, gracias. No, está bien. Perdón que meta un poco la cuchara un segundo. En ese desfase que se veía en la lámina anterior, porque las correlaciones se hicieron anuales y de 6 meses. Y sería interesante evaluar si hay un desfase a lo mejor un poco mayor de 9 meses y si existe una correlación dentro de la temporada que pudiera estar influenciada por, ya sea por el almacenamiento de agua subterránea o por un cambio en el almacenamiento que esté alterando esa correlación. No sé si eso es factible de evaluar también, que podría ser interesante el dato que más que una correlación de 6 meses existe una correlación a lo mejor de 9 meses o de 3, no lo sé. Sí, también se pueden utilizar distintas ventanas, Pablo. Y yo creo que ahí sería bueno, o sea, una, como dicen, los 30 años, ¿no? La segunda sería hacer con distintas ventanas. Sí. Claro, es parte del análisis. En el fondo nosotros proponemos esta metodología, pero en el fondo, como indica Sam, queremos conocer su opinión, su retroalimentación, y en el fondo plantear esta metodología de análisis con el fin de poder hacer planeación y con una metodología que es simple, ¿no? En el fondo es contar y sacar probabilidad. Ahora, cuando una vez ya se han obtenido los coeficientes de correlación, lo que corresponde es poder consolidar la información, ¿ya? Entonces, en las columnas tenemos todo el número de eventos, ¿ya?, que son menores, por ejemplo, como aparece ahí, a 300 millones de metros cúbicos en temporada de lluvia, ¿ya? Y eso, bueno, lo podemos ir relacionando, podemos ir sacando la probabilidad considerando distintas categorías de volumen acumulado para la temporada de estiaje. Por ejemplo, si nosotros agrupamos todos los volúmenes, perdón, todos los eventos cuyo volumen acumulado, cuyo volumen acumulado durante la temporada de lluvia fue menor a 300 millones de metros cúbicos, ¿ya? Y consideramos todos los eventos cuyo volumen ya fue igual o superior a 250 millones de metros cúbicos, se obtiene que
existe una probabilidad de un 25% de que eso ocurra. Es decir, que hacer una planeación, considerando que durante la temporada de lluvia hubo un almacenamiento de 300 millones de metros cúbicos y pensar que haya que durante la temporada de estiaje exista un volumen igual o superior a 250 millones de metros cúbicos, podría ser complejo, ¿ya? No así, por ejemplo, si consideramos los eventos, o sea, si en la temporada de lluvia se acumularan 700 millones de metros cúbicos, ¿ya? Y consideramos, y nosotros quisiéramos planear considerando un volumen acumulado durante la temporada de estiaje de igual o superior a 200 millones de metros cúbicos. Ahí la probabilidad es mucho mayor, o sea, sería mucho más factible planear el próximo año, por ejemplo, si hipotéticamente este año, durante la temporada de lluvia, se acumulan estos 700 millones de metros cúbicos, ¿ya? Sería factible que durante la temporada de estiaje de este año tengamos un volumen acumulado igual o superior a 200 millones de metros cúbicos, ¿ya? Ahora, este análisis, obviamente aquí se da una especie de comportamiento en escalón, y todos los eventos que tienen mayor cantidad, o todas las temporadas que tienen mayor cantidad de volumen almacenado, ¿ya? Tienen un rango de acción ahí mucho mayor, ¿ya? No así las categorías de eventos que tienen, no sé, por ejemplo, 250 millones de metros cúbicos, ¿ya? Por ejemplo, la probabilidad ahí es 40%, o sea, no sería muy seguro planificar con un volumen de 200, o sea, considerar que tuviésemos un volumen igual o superior a 250 millones de metros cúbicos, ¿ya? Ahora, este análisis se hizo para Concagua en Chacabuquito, para Concagua en Romeral, y obviamente se ven ciertas diferencias, y eso igual se puede asociar al régimen de la misma sección de aforo, ¿ya? O el fondo del comportamiento de la subcuenca, que muchas veces puede que haya un gran almacenamiento durante la temporada de lluvia, pero eso no se condice con el volumen que yo voy a tener durante la temporada de estiaje, y eso, por ejemplo, se esperaría para una cuenca con un comportamiento más pluvial que nival, por ejemplo, ¿no? Y este mismo análisis también se puede hacer para Concagua en San Felipe. Entonces, la idea es plantear esta metodología, ¿ya? Para poder, con herramientas simples, poder hacer una estimación. Insisto, nadie tiene una bolita de cristal para ver cuánto va a ser el volumen que va a ser, que va en el fondo a ocurrir durante la temporada de estiaje, pero sí tener una idea de más o menos cuánto es la seguridad, digamos, con la que se ejecutaría esta planificación. Entonces, algunos conceptos clave: no se encontró una correlación entre un año hidrológico presente y el siguiente, ¿ya? Y eso implica que hay que diseñar estrategias robustas que mejoren este abastecimiento de agua, considerando que pueden haber años más secos y otros más húmedos, y sería posible predecir cuánto sería el volumen, ¿ya? O el caudal de la temporada de estiaje basado en la temporada de lluvia, que es un poco lo que realiza la Dirección General de Agua, ¿ya? Y debido a esto se puede realizar una planificación para toda esta temporada de riego que se condice con la temporada de estiaje en el Cuenca de la Concagua. Ahora también, aparte, como les comenté al inicio, aparte del bien público CIMI, el Centro de Excelencia USAID Chile está ejecutando una iniciativa CNR titulada Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua, segunda y tercera sección Río Concagua. Esta iniciativa se adjudicó el día 14 de diciembre del año 2020, tiene un plazo de ejecución de 2 años, ¿ya? Y cuenta con algunas actividades tales como el levantamiento de la infraestructura extrarredial, realizar un diagnóstico legal, organizacional de las organizaciones de usuarios, un acompañamiento de 30 OWAs y elaborar 20 perfiles de proyecto de riego extrarredial, y realizar en conjunto con el apoyo del área de extensión de USAID Chile, talleres con dirigentes de las organizaciones de usuarios de agua, Junta de Vigilancia y CNR. Así que se está en contacto se está actualmente tomando contacto con cada uno de los presidentes de los canales, tanto de los que pertenecen y no pertenecen a la Junta de Vigilancia, para poder ir desarrollando esta iniciativa. Así que los invitamos a estar atentos a este interesante proyecto que está desarrollando este centro. Como agradecimientos, como dice Iris Chile, nos gustaría agradecer a la Corporación de Fomento de la Producción Corfo
al Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable, especialmente a Kurt Neuling, Pirina Altit, a la Junta de Vigilancia primera, segunda y tercera sección Río Concagua, especialmente a Rodrigo Riveros, Ernesto Vélez, que nos acompaña el día de hoy, y Santiago Mata, a la Dirección General de Agua, al señor Oscar Cristi, Mauricio Lorca, Pamela García, Ivonne Roa y Javier Herrera, la Dirección de Obras Hidráulicas, especialmente a Boris Holguín, a SBAL, especialmente a Isadora Gaitán, a la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, con especial atención a Daniel de Blasis, y Codelco División Andina, especialmente a Pedro Rosmanich, gerente de sustentabilidad. Muchas gracias por su atención. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación. Todavía tenemos unos minutitos para poder aclarar alguna cosa, así que atentos. En esto, solo agregar de que felicitaciones, yo creo que hay un gran trabajo detrás de todo esto y un potencial enorme para poder mejorar la gestión nuestra. Me imagino que ustedes la dimensionan mejor que nosotros, pero dentro de lo que podemos ver, creo que sin duda que hay trabajo hecho y por hacer enorme, y nos servirá esto para mejorar la gestión, y debemos, creo que es un deber nuestro poder proyectar esta agrupación para que podamos mejorar la sustentabilidad de nuestro sector, y en este caso de Aconcagua. Gracias, Samuel, gracias, Javier, gracias, Ernesto. Gracias a ti, Kurt. Alonso. Hola, buenas. Yo tengo una consulta. El río Aconcagua tiene un comportamiento extraño porque es un río que es más bien corto, que tiene mucha agua, nieve en la cordillera durante el invierno. Ya se vio que el sector Chacabuquito tiene una estacionalidad muy bien marcada en primavera, y después en otoño e invierno es prácticamente cero. Pero acá hay un tema, yo estoy hablando soy regante de la cola de la tercera sección, donde realmente agua no nos llega. Y no nos llega agua porque parte importante del agua se infiltra. Entonces, mi pregunta es, en California, ¿cómo manejan lo que es distribución del agua, digamos, de la montaña hacia el mar? Porque aquí hay un tema de distribución donde los que estamos abajo, por 1000 razones, tanto administrativas, técnicas o legales, el agua no llega. Mira, Alonso, gracias por el comentario. Sí, como dices, es muy marcado lo nival. Muchas de las cosas que se han hecho aquí están relacionadas más a la parte de infraestructura, ¿no? Y eso ha sido presas, canales, presas derivadoras, y hay canales aquí de cientos de millas. Eso es una. El otro que ya están también tratando de hacer es operar de forma conjunta agua superficial y subterránea. Es la misma agua, o sea, el agua es agua. Si viene del río o si viene del acuífero, sigue siendo agua. O sea, están tratando de hacer esto para que evitar lo que tú estás sufriendo, que es que a los usuarios no les llegue el agua. Pero sí estamos trabajando en eso. Gracias, Alonso. Cristian. Sí, primero muchas gracias por compartir esta información. Creo que es un estudio súper interesante. Mi pregunta va orientada al coeficiente de infiltración. ¿Ustedes durante estos datos integraron consideraciones respecto del coeficiente de infiltración, entendiendo que aumentando el coeficiente de infiltración eso también podría afectar los caudales tanto en invierno como en verano? No, fíjate que no los consideramos, pero justamente esta reunión para nosotros era para ver qué nos hacía falta, qué análisis la gente estaba interesada en que nosotros pudiéramos correrlos, ¿no? En este caso podría ser una regresión múltiple o revisar cómo podemos darle un vistazo a los coeficientes de infiltración
para ver si podemos obtener una correlación mayor. Yo creo que o sea, lo que me estás diciendo, eso o alguna otra variable de física del subsuelo, ¿no? Del acuífero, de la geología. Aquí yo tengo ahorita, les voy a explicar más o menos qué es lo que yo tengo anotado de los comentarios. Y si alguien tiene otro más, por favor, decirnos. Realizar un análisis de los últimos 30 años. Revisar distintas ventanas de tiempo, 3, 6 y 9 meses. Revisar y remover los outliers. Es más probable que este análisis sea posible en Chacabuquito que en San Felipe y Romeral debido a la influencia humana. Necesitamos hacer este análisis o tener una diferencia entre la primera y la tercera sección porque las condiciones cambian y eso es debido al uso. Y lo que tú estabas diciendo, utilizar coeficientes de infiltración y hacer regresiones múltiples. También algo que nosotros estábamos pensando hacer es revisar de acuerdo a la cantidad de nieve, cuál sería la cantidad de agua escurrida durante el periodo de derretimiento. Entonces, quizá las ventanitas es que empezamos con la nieve, vemos cuál es el derretimiento y si nos puede dar el caudal de lluvias. Y luego, con respecto al caudal de lluvias, si nos puede dar el periodo de estiaje, ¿no? Y nuevamente empezamos a ver cuánto llueve, cuánto se va a derretir y todo. Eso es lo que tenemos ahorita, son los siguientes pasos. ¿Alguien tiene más otro comentario? Creo que Rodrigo Riveros quiere estar levantando la mano. Adelante, Rodrigo. Sí, no, muchas gracias, Sam. Gracias por los análisis. Son cosas que nosotros de alguna manera percibimos de la empírica, digamos, pero no le ponemos muchas veces el número y eso se agradece porque nos permite ser más objetivos. Sin embargo, creo que hay que seguir avanzando en definir mejor la caracterización, por decirlo así, de la cuenca para poder entenderla y poder interpretarla mejor. Yo no sé si va a existir otra instancia un poco más de trabajo, un poco más intensa, tal vez con técnicos más expertos, para poder hacer aportes más significativos que los que pueda hacer yo, por ejemplo, para la construcción de esto. Yo en principio lo que veo es que, claro, este es un río complejo porque no solo depende del derretimiento de la nieve y lo que pueda pasar en Chacabuquito, que es como lo más representativo, o lo que se puede leer mejor. ¿No? Tenemos las infiltraciones y los afloramientos que entiendo que no sé si están contenidos en este análisis, me da la impresión de que habría que considerarlos, y la relación que tienen con el uso y la recarga de la agua subterránea. Eso creo que es necesario avanzar en esa línea y me gustaría que existieran instancias para poder ir sacándole punta a lo que ustedes hicieron en esa línea. Sí, vamos a organizar otra, o nos va a quedar con Javier organizar otra reunión para que inviten al personal, como tú dices, más técnico, y ya sobre eso empezar a afinar el lápiz, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Bueno, a mí me parece que después vamos a ir viendo que también hay que ver como la precisión, ¿no? Porque hay detalles que pueden ser muy buenos, pero nos pueden mejorar un 1 o 3%. Hay otros detalles que pueden ser un poco más, pueden tener mayor importancia. Cristian. Sí, estaba pensando en una última consideración que les podría servir y es la tendencia que se ha estado dando, uno, en tecnificación del riego y dos, en mejorar la decisión de riego. Porque mientras más se tecnifica y mientras más se mejora la decisión de riego, menos infiltración se produce en los propios campos. Y eso tiene un impacto también que puede ser notable en zonas que ya se encuentran en escasez. Sí, gracias Cristian, gracias Rodrigo. ¿Alguien más tiene otra sugerencia, comentario? Alfonso.
Nuevamente yo, soy como pulga en el oído. Oye, y tratar de estudiar un poco la correlación entre la disponibilidad de agua subterránea y agua superficial. Nuevamente, yo siguiendo un poco los años y la historia del río, el río es como un canasto. Cuando tú le quitas al piso, que es el agua subterránea, el agua superficial se infiltra. ¿Te fijas? Entonces al final, como tú dices, la cuenca es una sola, el agua es una sola, pero a veces se distribuye o corre de forma diferente. Entonces es re importante porque cada sección se comporta distinta. Entonces yo traté de buscar la correlación entre una y otra separada por secciones lo posible. Gracias, Alfonso. Samuel, ¿hay alguna relación, perdón, con la temperatura que estamos viviendo promedio por cada una de las estaciones? Ese era el siguiente paso. Nosotros teníamos, no está bien, pero sí, pero es muy bueno. Es bueno confirmar que habíamos pensado nieve, habíamos pensado precipitación, habíamos pensado temperatura y escurrimiento. Y lo que Alfonso nos dice, yo creo que eso es como escurrimiento por cuenca propia. In-stream flows hay que ver, incremental flows hay que ver ahí si existe esa correlación de agua superficial subterránea. Cuando hay poca, se pierde un poco la descarga del acuífero y viceversa. Sí. Gracias. ¿Otras sugerencias o opiniones? Creo que no tenemos más sugerencias, consultas, Sam. Podríamos ir cerrando la actividad. Les agradecemos a todos por su participación y los dejamos invitados a la próxima instancia, que va a ser el día 25 de febrero, en una hora por definir. Así que les agradecemos a todos por su participación. Todo este material va a ser subido a la cuenta de YouTube de UC Chile para que puedan consultarlo en caso que deseen. Nosotros, unas palabras finales, si me permites, Javier. Nosotros, como en representación de mis compañeros de las juntas de vigilancia, agradecemos la participación, les seguimos invitando y estamos intentando, a pesar de los conflictos que tenemos en la cuenca, estamos intentando darle una mirada distinta, un poquito una mirada más técnica, con datos y sobre todo para ayudar en la toma de decisiones. Y entendemos que aquí el proyecto de SIGMI es vital y nada, y a seguir trabajando, ¿no? Siempre mirando con perspectiva lo que son los modelos, con su grado de incertidumbre y eso. Así que en honor al tiempo, que es hora del almuerzo y la puntualidad de todos ustedes, así que este taller va a finalizar, pero muchísimas gracias por su participación, ¿vale? Así que buenas tardes. Muchas gracias a todos. Como siempre es gusto en verlos. Cuídense, muchachos, y pues nos vemos en febrero. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Felicitaciones.